Bienvenidos a esta cápsula informativa sobre temas de neurociencia y en este caso de patología adictiva. El día de hoy vamos a tocar uno de los temas más importantes de los que hemos hablado en este proceso de psicoeducación, y para eso tenemos a dos invitados de honor que ya son conocidos por este programa, que son el doctor Jorge Mérida Puga, de las generaciones jóvenes de psiquiatras adictólogos y que tiene una amplia experiencia en materia de adicciones. Y bueno, no se diga el honor de contar con Hugo González Cantú, el jefe de la Unidad de Adicciones del Instituto Nacional de Psiquiatría, para tocar un tema muy importante que es el reto del tratamiento del abuso de la marihuana. Particularmente me gustaría que nos enfocáramos no tanto a la biología de la marihuana ni a la química del cannabis, sino que nos enfoquemos un poquito más a qué hace diferente en el caso de un paciente que abusa del alcohol, de la cocaína, de la marihuana. ¿Por qué resulta tan complicado el abordaje terapéutico para la deshabituación al abuso de marihuana? Jorge, danos tu opinión, por favor. Gracias Luis por la invitación. Pues mira, la verdad es que sí lo hace peculiar, ¿no? Porque el contexto social, ¿no? Y todo lo que hay alrededor del consumo de la cannabis es bastante diferente a otras sustancias, ¿no? El hecho de que sea pues una hoja, ¿no?, de una planta, ¿no?, hace que los consumidores la perciban como un producto que tal vez no tenga tanto daño, ¿no? Y más allá de que más adelante abordemos las estadísticas de cuánto daño hay, ¿no?, y si hay un daño o no hay un daño, yo creo que cada persona tiene una vulnerabilidad distinta, ¿no? Entonces, lo que no le hace mucho daño a una persona, a alguien que es vulnerable sí le genera muchos efectos, ¿no? Entonces, si bien se podría medir qué tanto impacto tendría la marihuana a nivel de salud pública, yo creo que en la historia particular de cada paciente es lo que nos tenemos que involucrar también, ¿no? Y un dato muy interesante que me gustaría escuchar su opinión es, de acuerdo a la encuesta nacional de adicciones, Hugo, que además pues se hizo en casa prácticamente, sí, ¿no? Con la dirección de la doctora Medina Mora, se refleja un número, más o menos un porcentaje de consumo alguna vez en la vida de cannabis de entre el 4 y el 5% aproximadamente. Mi pregunta es, ¿refleja esta estadística el problema real al que nos enfrentamos en la vida diaria y en la consulta privada de la cantidad de jóvenes y adultos que están consumiendo marihuana en México? Pues mira, Luis, la encuesta nacional de adicciones pues se hizo en la población general, ¿no? No hubo una selección previa en el sentido de buscar un grupo más o menos vulnerable, como mencionaba también Jorge, la vulnerabilidad. Entonces nos da un panorama que no refleja, te voy a decir, nos va a dar un promedio, por decirlo así, un promedio nacional, pero es un promedio. Habrá lugares y situaciones donde el consumo sea mucho menor, pero hay otros lugares y otras situaciones donde el consumo es mucho mayor. Si nos vamos a la encuesta de estudiantes, por ejemplo, del Distrito Federal, que es de nivel medio y medio superior, pues la prevalencia de consumo alguna vez en la vida pues anda cerca del 10%, ¿no? Y estamos hablando de jóvenes preparatorianos básicamente, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto entonces? Que posiblemente si yo me voy a una población muy específica de una colonia, de una preparatoria, de algo, los niveles van a ser mucho más altos de lo que este promedio nacional nos da. Entonces todo va a depender de la población que estudiemos, y la encuesta nacional es una promedio nacional. Sin embargo, por ejemplo, es interesante saber, pacientes con problemas psiquiátricos tienen también muchísima mayor prevalencia de consumo de marihuana. Estudiantes preparatorianos y universitarios tienen una prevalencia mayor que el promedio, ¿no? Y hay zonas del país donde también habrá cambios y variabilidades, ¿no? Y fíjate que para hacer más interesante esta charla que tenemos, hoy me voy a poner, lo acabo de decidir, me voy a poner del lado de mis pacientes, ¿sí? Me gustaría que platicáramos un poquito para desmitificar las cosas terribles de la marihuana y desmitificar también el que sea una planta inocua, una planta inofensiva, que aterricemos un poquito cuál es la realidad del cannabis, ¿no? Es una planta natural, sí, con un procesamiento relativamente sencillo, vamos a llamarle.
fuera de las consecuencias de la combustión, que en este caso pues es igual de dañina que el tabaco, ¿no? Porque al final de cuentas está entrando una cantidad de químicos, de productos irritantes a los pulmones que también tienen un alto potencial de cáncer. ¿Realmente cuáles son las consecuencias de que se consuma marihuana? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias negativas o qué estudios podemos citar que demuestren el perjuicio que provoca el consumo crónico de marihuana? Pues mira, contextualizando un poquito en el tiempo, si bien la marihuana tuvo su gran auge, ¿no? en el siglo pasado, ¿no? Es una planta utilizada desde hace mucho tiempo, pero con toda esta década de los 60 en la que hubo una gran experimentación en muchas circunstancias, ¿no? Lo que quiero decir es que la planta de la marihuana en sí no es la misma a través de los años, ¿me explico? Es decir, la producción de marihuana que había en aquellos tiempos no estaba tan sofisticada, ¿no? o tan técnica el cultivo, de tal grado que la planta de hoy ya tiene concentraciones mucho más altas, ¿no? de los compuestos activos de la marihuana, ¿no? de lo que tenía anteriormente, ¿no? Entonces no es lo mismo fumar marihuana en este momento, y también no es lo mismo fumar marihuana de una región, ¿no? de una región geográfica, ¿no? Entonces eso es importante mencionarlo, ¿no? La experiencia por ejemplo, de los padres, ¿no? que tuvieron con la marihuana no podría ser la misma experiencia de lo que podrían tener los adolescentes o los jóvenes con las nuevas versiones. Pero en términos generales, ¿qué es lo que hace que no podamos decir que la marihuana es inofensiva, que la marihuana es una droga inocua? A ver, un primer punto es de que es adictiva. Es un tema que, aunque parece obvio, a veces se como que no, a mí me han entrevistado en muchos lugares que están a favor de la legalización. Entonces cuando yo les digo es que es adictiva, ¿cómo de que es adictiva? O sea, como si no fuera adictiva. ¿Pero qué quiere decir que es adictiva? O sea, iniciamos porque es adictiva. Definir que es una droga que sí activa los circuitos de la adicción, sí, a nivel cerebral. Y es adictiva y puede generar una dependencia. Entonces es como, imagínate, empezar, tú que estás en el papel del paciente ahora, iniciar un consumo que puedes empezarlo ahora, pero puedes pasar años y años y años repitiendo y repitiendo el consumo, volverte dependiente. Entonces eso ya es un problema, el tener que tener una dosis, una cantidad en tu casa, conseguirla, comprarla, con todos los líos legales que también hay al respecto, es ilegal, una sustancia ilegal. ¿Por qué? Porque tú la necesitas continuamente, cotidianamente, día a día, a lo largo de meses y años. Y eso es el primer factor. No es como de que voy a ir a la feria, me subo este día y ya me la pasé muy bien y ya mañana se me olvidó la feria y ya no voy a ir a la feria hasta dentro de un año. No, acá es, hoy me la pasé muy bien, quiero más, mañana vuelvo a consumir, necesito más para estar igual de bien, y seguimos este proceso adictivo y la dependencia. Ese es, para empezar, el primer lío. ¿Y qué pasa si alguien fuma tabaco, como tú dices, pero qué pasa si alguien fuma entonces marihuana a lo largo de años y años y años? Va a haber un problema, por ejemplo, pulmonar. Ahora, tú decías, más allá de la parte respiratoria, que es muy relevante, pues depende también de la población de que estemos hablando. Jóvenes, adolescentes, personas que están formándose, que están desarrollando su vida, lo que va a ser su futuro. El fumar marihuana pues puede desviarte de ese camino y dedicarte a otras actividades más lúdicas, más recreativas, más de no estudiar, y entonces te vas retrasando y vas teniendo como digamos, un desbalance contra los que no fumaron marihuana. Y en tercer lugar, bueno, que sí se ha asociado en algunas personas también con cuadros psiquiátricos, como cuadros psicóticos, un adelanto de la esquizofrenia, si es que te ibas a tener esquizofrenia, se te puede adelantar, y pues finalmente, insisto, yo creo que el hecho de tener que usar una sustancia por toda tu vida ya es un problema grave, ¿no? Tengo entendido que hasta donde sabemos no existe evidencia contundente de que la marihuana provoque per se cuadros psicóticos, específicamente, por ejemplo, la esquizofrenia. Sin embargo, es importante señalar que a aquellas personas que pudieran tener cierta vulnerabilidad genética a presentar un problema psiquiátrico de tipo esquizofrénico, sí les puede fomentar la activación de estos genes vulnerables para que desarrollen el cuadro. ¿Es así? Así es, totalmente. O sea, no todo el mundo se va a volver esquizofrénico al fumar marihuana, pero si tú ya traías la vulnerabilidad biológica, que es básicamente genética,
pues es como apostar a que se te va a adelantar y va a ser más grave quizá porque es más temprano el inicio de la esquizofrenia, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo, salvo, como mencionaba Jorge, algunos tipos de marihuana con un alto contenido de tetrahidrocannabinol que pudieran generar algún cuadro psicótico transitorio, es decir, no definitivo, pero el grave problema es en los chicos y adolescentes y jóvenes que no se sabe si van a ser esquizofrénicos o no y que se los puede adelantar y arruinarles parte de su vida productiva, ¿no? Y nuevamente poniéndome un poquito jugando del lado del médico, del lado del paciente que consume. Muchas familias, sobre todo padres de familia, tienen el temor de que el fumar marihuana pueda ser la puerta de entrada para acceder a otras sustancias que tienen otro tipo de situaciones de peligro. Yo creo personalmente que no siempre es así, que incluso puede ser más la puerta de entrada a todas las demás drogas, el alcohol o el tabaco, ¿no?, que la marihuana, porque si les ha sucedido en sus oficinas privadas, el consumidor de cannabis tiene un perfil muy particular. ¿Qué es lo que hace que el consumidor de marihuana sea tan particular, que tenga estos rasgos, que no importa si estudia en una escuela de prestigio privada, si estudia en una escuela pública, si es hijo de gente de clase social muy alta, media, baja, azul, verde, rojo, etcétera, esta idea, este tipo de pensamiento se vuelva tan idiosincrático? ¿En qué momento la marihuana fomenta este tipo de personaje? Claro. Bueno, a ver, es cierto que no a todo mundo le gustan las mismas sustancias, ¿no? Hay gente que lo vemos en pacientes que han probado alguna vez la marihuana y no es el efecto deseado. Quizá porque tiene un efecto, yo diría, como a diferencia del alcohol o quizá de otras sustancias estimulantes como la cocaína que activan, en este sentido pues es más bien como relajarte y no hacer nada, ¿no? Y hay gente que no le gusta eso, o sea, que no le afecta, o sea, definitivamente sí hay personas, es más, la realidad es de que de la amplia mayoría que consumen marihuana o que han probado marihuana, solamente un porcentaje les gusta y siguen fumándola a largo plazo. Muchos la prueban y dicen, esto era la marihuana, sentirte como atontado por unos momentos tiene sentido. Muchos no lo hacen, en realidad. Entonces es un perfil claro de gente, pues habría que estudiarlo, yo creo que un tema si está relacionado con ciertos factores de personalidad, de actitudes, etcétera, ¿no? Pero es cierto que no a todo el mundo le gusta la marihuana. Yo escucho, Hugo y Jorge, escucho cotidianamente las mismas respuestas. Es una de las cosas que más me llaman la atención del tratamiento del abuso de marihuana, que me suelen venir las mismas respuestas de los pacientes, ¿no?, cuando los confrontas con la situación de abuso de la sustancia. Y una de las cosas que más te dicen es que la marihuana les ayuda, que el efecto que tiene es positivo, ¿sí? Sobre todo hablan mucho de esta apertura de la mente, esta posibilidad de pensar con mayor claridad, de poder tener acceso a pensamientos o a sensaciones que sin el consumo del cannabis no logran conseguir. ¿Qué es lo que realmente pasa con la marihuana? Mucho del uso de las sustancias, no solamente de la marihuana, sino también de otras sustancias, es el hecho de la automedicación, ¿no? Es decir, el tratar de conseguir un efecto, ¿okay? Tú dices, me tranquiliza o puedo pensar mejor. Tendríamos que investigar si también hay una comorbilidad psiquiátrica, ¿no?, que favorezca que la sustancia la estén tomando para aliviar esos síntomas, ¿no? Entonces, obviamente, si alguien tiene un trastorno de ansiedad, quiero imaginar, ¿no?, consume marihuana, disminuye la ansiedad y eso hace que mejore, para empezar, su vivencia, ¿no? Y en segunda, para poder realizar otras actividades, ¿no? Entonces, yo creo que allí la situación de la cuestión utilitaria de la sustancia tiene mucho que ver. Ahora, podríamos decir que la marihuana, sabemos que tiene un efecto analgésico, por ejemplo, probado. ¿Podríamos llegar a decir que la marihuana tiene un efecto psíquicamente también de analgésico emocional?
Bueno, es muy buena pregunta y para muchas personas sí les puede servir de eso, definitivamente. O sea, mira, es un tema complejo, pero la marihuana, como muchas otras sustancias, pueden tener desde luego un lado positivo, claro. No es nada más negativo, que es un poco la idea política de que es lo más malo que puede haber en este planeta. No, inclusive sabemos que ya se han extraído algunos componentes de la marihuana y que se venden como productos farmacológicos porque tienen un efecto positivo, ¿no? En varias áreas, en el dolor, en la ansiedad, en el insomnio, en la concentración. El lío son los efectos negativos, que son justamente esta tendencia a la dependencia, a la adicción, al daño pulmonar, etcétera, ¿no? Incluso por ahí algo que mencionan es que el futuro no es la marihuana fumada, sino es la marihuana ingerida, ¿no? Para los ancianos o las personas con enfermedades terminales, donde les puede beneficiar en mantener esa tranquilidad, como dices, esa calma, pero sin los efectos negativos del consumo. Eso es. Ahora, para muchas personas que consumen marihuana, el consumo se va volviendo cada vez más cotidiano, ¿sí? Está cada vez más disponible y defienden esta parte del consumo como algo totalmente evolutivo en términos sociales, es decir, aquel que esté en contra de la aparición de la marihuana en la vida cotidiana se va quedando fuera del cuadro, de la escena social actual, ¿no? ¿Qué tan presente está la marihuana en la población mexicana? Ahí en el instituto, por ejemplo, ¿qué tan común es que encuentren consumo de marihuana como parte de la comorbilidad adictiva de los pacientes que llegan al instituto? Yo creo que de los pacientes que llegan a la clínica, ¿no? La mayoría podría acaparar problemas con el alcohol, ¿no? Después de la cocaína, y más o menos le sigue la marihuana, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, cada vez se ve como un poquito más la participación de la marihuana en cuanto a la prevalencia del uso, ¿okay? Pero más o menos es como la distribución que tenemos en la población del instituto. Ok. Fíjense, les quiero platicar una situación que me contó un paciente, ¿no? Que a mí me gusta mucho compartirla con mis pacientes porque a la vez creo que es un buen ejemplo de lo que sucede muchas veces con la marihuana, una vez que ya está presente el consumo. Era una persona, actualmente es aproximadamente 65 años, cuando tenía 18, 19 años estaban de moda los conciertos tipo Avándaro, había ferrocarril, él se sube a un ferrocarril de Polizón, ¿no? Con un amigo y llevan en su mochila una playera extra, una botella de mezcal y su buena dotación de marihuana para un concierto de 4 o 5 días. Desafortunadamente en el camino, yo no sé si por efecto propiamente del consumo de marihuana o no, este cuate se cae del tren y el tren le amputa las piernas. Con el golpe lo manda lejos a un lugar despoblado y al darse cuenta de que despierta y no hay quien lo auxilie, lo único que se le ocurre es hacerse unos torniquetes con la playera y ponerse a fumar marihuana. Hasta que se le quitaba el dolor, se quedaba dormido, despertaba con el dolor, volvía a fumar y se volvía a quedar dormido. Y a los 2 días se le acabó la dotación de marihuana y entonces no le quedó de otra más que arrastrarse hasta que encontró un lugar de auxilio y se salvó. El ejemplo está en esta situación o la alegoría. Una vez que aparece el consumo de marihuana, puede aparecer en un momento de la vida catastrófico en el que te puede ayudar a que te salves de no caer en una situación de suicidio, por ejemplo, una cuestión terrible. Pero a este cuate se salvó porque se le acabó a tiempo la marihuana. Si la marihuana no se lo hubiera terminado, seguramente hubiera muerto de gangrena finalmente y tampoco se hubiera salvado. Hay que tener mucho cuidado con el consumo de marihuana, definitivamente no es una droga inocua. Vamos a continuar con este tema porque se nos va a acabar el tiempo, pero tenemos que estar pendientes de la siguiente cápsula para que podamos tener la segunda parte del reto del tratamiento del abuso de marihuana. Muchísimas gracias. Gracias.